tenemos que toda exploración radiográfica, todo método de exploración radiográfica va a estar en función a lo que sabemos. Astronómicamente yo no quiero una física radiológica astronómica, yo quiero una física aplicada a mi procedimiento. Quiero saber de qué manera influye la posición del tubo radiógeno al realizar un estudio radiográfico de la columna vertebral. ¿Qué quiere decir? Que yo echo al paciente que está el tubo y ya, el digital, no. Debo tener en cuenta ciertos parámetros. En relación a los factores radiográficos también, ¿no? En relación a la borrosidad cinética que pueda servir para mí para mejorar una imagen radiográfica también. La anatomía, por supuesto, la debo saber, de las vértebras. ¿Qué diferencia hay entre una vértebra cervical y dorsal? ¿De qué manera puede influir en la presentación de mi imagen radiográfica para que no sea confundida con una imagen patológica? La fisiología, el movimiento. Yo puedo provocar un movimiento articular de las vértebras para evidenciar algo. Tener en cuenta la protección radiográfica, sí, porque el ser humano es un ser que hay que proteger. Las radiaciones tienen un efecto. Ya lo han visto ustedes en protección radiológica. ¿No? Yo quiero de la protección radiológica lo importante es ver en determinado procedimiento de qué manera puedo proteger limitando el campo de radiación, alejando los órganos sensibles a la radiación del tubo radiógeno. En sí, este es el verdadero nombre del curso. En sí, tecnología médica y radiológica. Así se llama. Bueno, en la tecnología vamos a ver todos los métodos y procedimientos radiográficos en la columna, en este caso de la columna vertebral. Esto que es diferente a los demás, no sé, a los demás te enseño, pero deberíamos enseñar por igual a todos el problema clínico. Yo no quiero pues una semiología astronómica, ¿no? Yo quiero una semiología aplicada al procedimiento, de qué manera puedo aprovechar, ¿no? En un caso de emergencia o un problema que venga de reumatología, de qué manera, ¿no? Para eso tengo que hablar con el paciente. Foco de dolor, tiempo de enfermedad. Luego, la imagen radiográfica. Yo no quiero una anatomía radiográfica de mediciones. Tener mi reglita y medir que esto mide tanto, que el radio, que el cúbito, que el eje. No, yo quiero una radioanatomía que me permita identificar la estructura anatómica desde el punto de vista normal y de que tenga relación con el procedimiento para ver si ese procedimiento se realizó bien. Está como, por ejemplo, ayer con los residentes. Todos los residentes me llaman para consultarme. Esta imagen, pésima radiografía, repetir. Hay que repetir las imágenes. Ahora, yo en columna vertebral, yo puedo provocar una imagen en la cual ustedes digan que es patológica. Yo lo puedo hacer. Igual en cualquier parte, miembro superior, también puedo hacerlo, pero eso sería contra la ética. Que yo altere una imagen, ¿no? Por ejemplo, tomo una radiografía, al paciente le digo, hace una flexión lateral, ahí nomás quédate. Tomo la radiografía y sale una escoliosis, ¿no? Ya toma tu descanso médico y te vas, ¿no? Esa sería falta a la ética, ¿no? No podemos nosotros adulterar una imagen radiográfica, ¿cierto? A provecho propio, ¿no? A veces aquí, no solamente afuera, sino nuestro comportamiento. Ahora, la imagen radiográfica me va a permitir valorar si la exploración o el método que he realizado está bien solicitado, ¿no? Entonces, para eso está la radioanatomía, ¿no? Me va a permitir, después de realizar todo el procedimiento, evaluarlo, enjuiciarlo, ¿no? Y tengo que tener un apoyo, pues. El apoyo es la semiología, pero vuelvo a repetir, es una semiología, pues, ¿no? Extremadamente amplia. Como converso con el decano, como converso con el tutor académico que es neumólogo, yo digo, ¿de qué me interesa a mí saber el patrón intersticial, patrón alveolar, de una grafía de pulmones, para poder evaluar un problema tuberculoso o un neumotórax, un clotórax, qué sé yo, ¿no? Entonces a mí no me van a vender la locuacidad que puede tener un expositor, sino lo mío es aplicado a lo que es mi carrera, esta es mi carrera. Bien, siempre hay que tener en cuenta esto.
Eso lo hemos visto en radioanatomía, al principio de la formación de la imagen radiográfica, ¿no? El rayo central debe pasar por el centro geométrico. El rayo central debe ser perpendicular al eje mayor de la estructura proyectada y el plano de la estructura anatómica a estudiar debe ser siempre, en lo posible, paralelo al plano del receptor de imagen. ¿No? A ver. Una imagen radiográfica debe tener un buen contraste. ¿Qué hago para mejorar el contraste? ¿Qué hago para que una imagen radiográfica aumente el contraste? A ver, ¿cuál? ¿Aumentar o disminuir el cabello? No, pero tienes que decidir. Si quiero mejorar mi imagen, tengo que disminuir el gris, o sea, 65 por ejemplo, o 70, o bajar los 5 o 3. Pregunto, entonces, la pregunta sería mejor. ¿Quién influye en, a ver, quién altera, qué elemento es el que altera el contraste radiográfico? Me empeora el contraste. El KB. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al subir el KB, ¿qué cosa sube? La fuerza del electrón. La radiación secundaria dispersa. Aunque yo tengo un elemento ahí que es la grilla, que es en el digital, o el antidifusor en el analógico, que viene a ser lo mismo, me va a impedir, me va a disminuir la radiación secundaria. Entonces yo debo tener y debo saber el concepto de qué es el kilovoltaje, ¿no? Entonces lo que tiene que hacerse acá, sobre todo, yo lo empleo, yo lo digo porque lo empleo, yo le digo a interno, ven, ¿qué vamos a hacer? Una holografía, una doble simple ya. Entonces, para hallar el KB, ¿qué se hace? Medimos al paciente, el grosor, eso se duplica y se agrega una constante, ya, la constante al final sale para el 70, ¿no? Mide 20 más 20, 40 más 30, 70. Pero eso no lo aplico en un paciente obeso, por ejemplo. ¿Ya? En un paciente obeso, yo le llamo a eso un falso espesor, porque prácticamente los tejidos que se van a atravesar no son resistentes al paso de la radiación, lo dejan pasar fácilmente. Entonces, eso que falso espesor me da un falso KB, y al darme un falso KB me da un aumento de la radiación secundaria. Entonces la imagen resultante es una imagen gris, que no tiene, o que tiene bajo contraste. ¿Qué tengo que hacer? Bajar el kilovoltaje y subir el MAS. Eso es lo que hago, sobre todo en los pacientes obesos, ¿ya? Pacientes de 110 kilos, no solamente en abdomen, también lo hago en tórax, ¿no? En tórax también lo hago, ¿ya? La densidad, saben muy bien que la densidad tiene que ver mucho con el MAS, ¿no? Da mayor envejecimiento, aunque en una radiografía de pulmones no debo trabajar con baja densidad porque me ennegrecería toda la trama. La nitidez tiene que ver con la falta de movimiento de la estructura y también con la distancia, ¿no? Y tiene que ver mucho la distancia con eso, con la magnificación. El movimiento de la estructura con la borrosidad. Hay dos tipos de borrosidad, la cinética y la geométrica, ¿no? La geométrica tiene que ver con el acercamiento del foco emisor de rayos X con la estructura, por eso tiene que alejarse para evitar la borrosidad geométrica. Y la borrosidad cinética es propio del paciente que se mueve. Ahora, no siempre es perjudicial esto. No siempre es perjudicial esto tampoco, como vamos a ver. La borrosidad también se emplea. Distorsión tiene que ver con el plano anatómico en relación al receptor de imagen, ¿no? Cuanto este tiene que estar paralelo al receptor de imagen para tener una imagen real, ¿cierto? Voy a volver aquí. ¿Qué estamos viendo ahí? Una columna. Una columna. Okay. Ya la separata que tengo. La columna vertebral no es totalmente rectilínea, sino que presenta incurvaciones. ¿Y qué tiene que ver eso con las incurvaciones? Son fisiológicas, por supuesto.
tienen que ver con el principio de la formación de la imagen radiográfica, que dice que toda estructura debe estar lo más cerca posible al sector de imagen, o paralela. Y en el caso de las incurvaciones, estas no van a estar paralelas al sector de imagen, van a presentar inclinaciones. ¿Y esas inclinaciones qué tienen que ver? Tienen que ver bastante. Tienen que ver bastante. ¿Por qué? Con esto. Un ejemplo nada más, ¿no? A veces no tengo nada que hacer, me pongo a hacer esto, ¿no? Me pongo a hacer esto. Es una radiografía lateral de columna dorsal. En el equipo digital puedo tener angulaciones, mediciones, ¿no es cierto?, de los cuerpos, qué tanto mide el pedículo vascular hacia el eje medio, qué tanto mide el ventrículo izquierdo, etc., ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí estoy hallando la inclinación que tiene cada vértebra en relación a un plano, digamos, paralelo, ¿no? Pues ahí dice 4.21, este mide 7.30. El de arriba, este no está borroso, 14 grados, 14.1, más, no, 16, ¿no? 16.1. Entonces cada vértebra tiene una inclinación. ¿Por qué? Porque hay una lordosis fisiológica. Entonces eso va a influenciar. ¿Qué va a influenciar? ¿Qué les quiero decir? A ver, quiero decirles que el principio de la formación de la imagen radiográfica me dice que mi haz de radiaciones debe incidir de manera perpendicular al centro geométrico de la estructura y que esa estructura tiene que estar paralela al receptor de imagen. Ahora, si no está paralela, está inclinada, ¿quién tiene que cambiar? El foco de incidencia. El foco de incidencia va a cambiar en relación a la inclinación que tenga el cuerpo vertebral. Bien, con esto yo no voy a revolucionar las teorías de las proyecciones en columna vertebral. Todititos han visto, hasta conmigo han visto los alumnos que yo tomo radiografías en conjunto, o sea, de columna cervical, de columna dorsal, de columna lumbar. Pero, ojo, a veces hay que complementarlas con radiografías focalizadas de las vértebras. Es decir, yo tengo un paciente que refiere un dolor, qué sé yo, ella se agarra y aproximadamente, o el traumatólogo dice, radiografía focalizada en dorsal 8. Entonces yo tomo una radiografía en conjunto, tanto en frontal como en lateral. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tomar una radiografía frontal con angulación. Si es esta, angulación será cefálica. Si es la de inferior, será caudal, 5 grados, qué sé yo. ¿Para qué? Para hacer que mi rayo directriz sea perpendicular a ese eje vertebral. ¿No? Entonces, cada vértebra presenta una angulación. A ver, es una clase de... Esto es lo que deben saber mis colegas. Yo se los enseño a ustedes, mis futuros colegas. Puesto que no hacen eso en ninguno. A ver, saben que yo a veces no tengo nada, que no hago nada en el hospital, me pongo a divertirme. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Está acá. Por ejemplo, esto está en video. Cuando esto es video, lo he sacado para cómo se hace. Esta es una radiografía analógica. Lateral, está un poco gris. ¿Qué hago para...? Ya, lo que pasó, estuve haciendo este video, pero no lo llegué a terminar. Lo tengo en video todo, al paciente, angulando, viendo cómo se angula, todo. Pero esto es para que hagamos. ¿Qué hacemos cuando queremos focalizar una vértebra? Cualquiera. Estamos bien, yo había visto de que había una, eso se llama espina bífida, y había un achatamiento de la L5.
estaba haciendo una radiografía de un paciente, entonces en la radiografía de abdomen vi que esa L5 estaba alterada. Entonces, este paciente tiene algo más, tiene dolor. Entonces, no será lumbar, no será ese problema. Antes de empezar la radiografía, vamos a tomar una radiografía focalizada de la L5. Entonces, ¿cómo haría? Cualquier vértebra dorsal. Ya, comenzamos. Trazando líneas. Primeramente tengo que hallar el punto medio de mi cuerpo vertebral. ¿Qué es lo que hago? Hago esto. Trazo una línea de los ejes, de las aristas, de los extremos, tanto el posterior con este y este aquí, y hay el punto medio. Este va a ser mi punto medio del cuerpo vertebral. Sobre ese punto medio, yo voy a trazar una vertical. Esta es la vertical. Y sobre esta voy a trazar una horizontal. Y este es el ángulo de inclinación de ese cuerpo vertebral. Quiere decir, ¿cuál va a ser mi respaldo para hallar la L5? Voy a tomar una placa frontal de la L5. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ah? ¿Qué tengo que hacer para hallar la L5? Eso medía 24, con mi goniómetro ahí eso, 24 grados. ¿Qué tengo que hacer? Ahí repuesto, en la separata, les he dicho ahí, ¿qué dice? Este gráfico es importante de tener en cuenta para todo posicionamiento radiográfico. ¿Qué me indica ahí? Por ejemplo, manubrio, a nivel de 1 y 2. El ángulo de Luis, 4 y 5. Apéndice sifoides, 9. Crestas ilíacas. Entonces vea dónde está la L5, por debajo de las crestas. Esto es para tratar de proyectarme, más o menos en qué vértebra estoy, ¿no? Para proyectar mi rayo incidente. Ya, entonces hay que tener en cuenta esto. Ustedes ya lo tienen, les va a servir de ayuda para focalizar, ¿no? Relacionándonos con otras estructuras anatómicas. Bien. Entonces, la columna vertebral no es rectilínea, sino va a presentar incurvaciones. Pero como ya hemos visto en los hospitales, incluido mi hospital, se toman radiografías de conjunto, ¿no? Radiografías frontales, radiografías laterales de las vértebras cervicales, que son 7, las dorsales son 12, las lumbares son 5, el sacro con 5 está funcionando entre sí, y el coxis, que son en promedio de 3 o 4, de los cuales solamente se ven las primeras vértebras. Entonces ahí vamos a ver esas inclinaciones o lordosis fisiológicas que tiene la columna vertebral y que van a ser importantes en las proyecciones radiográficas a tener en cuenta. Entonces ya lo saben. Como samarquinos, usted tiene la función de servir de manera completa al paciente, orientado siempre todo procedimiento al problema clínico. Bien. Entonces, sobre este eje, el método radiográfico, la proyección radiográfica va a girar todo esto, ¿no? ¿Qué problemas tenemos en la columna vertebral? Voy a hacer una clase de semiología. Yo fui el primer profesor en la historia de la carrera, junto con Coqui Taqueda, ya fallecido, porque yo me lo jalé a él, a la docencia, así como ustedes, vente a la docencia, tú eres muy bueno. Y después que le dije a Coqui Taqueda, vas a estar conmigo enseñando radioanatomía, pero con terapia también. Todos los profesores de terapia, la gran mayoría son mis alumnos. Entonces le digo, Coqui, no, tú estás acá perdiendo el tiempo, no, yo te necesito en ecografía. Así que te me pegas acá. Aunque está haciendo eco, que era un ginecostetra, es la parte de la historia de la carrera. Y ahí está, Coqui Taqueda, bueno, se nos fue joven, pero él ha sido uno de los baluartes dentro de la ultrasonografía, dentro de nuestro imagen, ¿no? Y en parte tengo que ver ahí. Anomalías congénitas, ¿como qué?
lumbarización, sacralización, sinostosis, costilla cervical, hemivértebra. La gran culpable a veces de las escoliosis de tipo congénito, la espina bífida, ¿no? Cuando hay la bipartición se llama la raquisquisis, que puede ser anterior, posterior y algunas que son laterales también, ¿no? Alteración de la alineación, la escoliosis, ¿no? La principal escoliosis. Las listesis, hacia adelante, espondilolistesis o retrolistesis. Alteración de los contornos, osteofitosis y los nódulos de Small, o también llamadas las hernias intrasomáticas. Alteración de la estructura, osteoporosis, osteoesclerosis. Por ejemplo, cuando hay un aumento de la condensación, en el caso de las osteopetrosis, por ejemplo, ahí yo voy a tener que aumentar los factores de exposición. Un aumento de la condensación tiene que ver con un aumento del factor, porque si no, la radiografía le va a salir subexpuesta. Y me dicen, ¿y cómo sé eso yo? ¿Cómo sé? Claro, usted está tomando una fe de columna y les va a llamar la atención que en una de las vértebras hay un aumento de condensación. Van a tener que complementar con otra radiografía más penetrante, ¿no? Fracturas, luxaciones, ¿no? La otra, alteración del espacio intervertebral. Cuando hay alteración del espacio intervertebral estamos hablando de una hernia del núcleo pulposo, discopatías. Lo que es en huesos largos se llama pinzamiento, ¿no es cierto? En la columna se llama discopatía. El pinzamiento en la columna se llama discopatía. Discartrosis es el pinzamiento acompañado de una artrosis, su nombre, discartrosis. Y el mal de Pope es la tuberculosis vertebral. Neuralgias cervicobraquiales a nivel cervical, dorsalgias, las lumposiatalgias y las masas tumorales. Bueno, todo un conjunto de afecciones, ¿no? Se puede presentar en la evolución de la columna vertebral, ¿no? Y que tenemos que tener en cuenta. Toda solicitud radiográfica viene acompañada de un probable diagnóstico. En función a eso vamos a hacer el juego conjunto, como se dice lo de protocolar. Podemos también tener condiciones específicas que me permitan evidenciar mejor estas patologías. Tener en cuenta esto de la anatomía que vimos, cuerpo, vértebras, plano anterior, plano medio y plano posterior, ¿no? De todas las funciones en columna vertebral. La anatomía es importante, vamos a empezar con columna cervical. ¿Sí? Importante. Este es el atlas, acá está el axis, la vista axial, apoyo sobre todo se ve. Bien, en columna cervical, ¿cuáles son las proyecciones radiográficas en columna cervical? Frontal, lateral, las laterales tienen funcionales, oblicuas. Estaba viendo la separata, hay un pequeño error en las oblicuas, del esquema. Ya, con mandíbula hoy. Ya. El movimiento. Le llaman botonero, yo me olvido que eso me estaba revisando, botonero le llaman. ¿Qué más? Entonces las proyecciones radiográficas en columna cervical también están asociadas a un problema clínico. Sí, la columna clínica. Las clásicas, la proyección frontal y la proyección lateral, ¿no? Estas son proyecciones básicas, se realizan cuando hay la sospecha de un traumatismo, problema congénito, artritis, espondiloartrosis, tumoraciones. Como dicen en resonancia o en tomografía, siempre es la imagen inicial para un estudio posterior de resonancia, ecografía o tomografía, ¿no? O a veces sucede al revés, a veces sucede que la resonancia fracasó y es el radiodiagnóstico el que apoya, ¿no? Para poder evidenciar mejor una clasificación, por ejemplo, una determinada vía biliar, ¿no?
¿Cuáles son los parámetros para tomar una radiografía frontal de columna cervical? Ya ustedes lo han hecho ya. Vamos a empezar posición del paciente. ¿Cuál es la posición del paciente para una radiografía frontal antero o posterior? Todo depende de cómo está el paciente, ¿cierto? Si un paciente viene con un traumatismo, de la camilla no lo voy a parar, o no lo voy a sentar, ¿cierto? Si viene en camilla, ¿qué es lo que hago? Ya ustedes que han tomado radiografía frontal, primero se toma la lateral con incidencia horizontal para ver qué es lo que hay en las vértebras cervicales, para poder después tomar la frontal. Si es con el equipo analógico, levantar al paciente con mucho cuidado, y claro, si no hay pérdida del borde marginal posterior, ¿no? Para ver listesis, levantamos, se coloca el formato chasis, o de lo contrario, pasar de la camilla a la mesa para tomarlo con el equipo digital, ¿no? Entonces, en el caso del indirecto, colocarlo de frente, con el chasis, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué otro parámetro hay que tener en cuenta en un paciente ambulatorio? Va a tomarse el de estación. ¿Cuáles son los puntos anatómicos de referencia? ¿Cuál? Que es importante tener en cuenta, ya. Tener en cuenta la morfología del cuello. No es lo mismo cuello largo que cuello corto, ¿no es cierto? Para la proyección frontal no es importante. Para la lateral sí es importante. Ya. ¿Qué hay que tener en cuenta? Los planos. El plano menos sagital va a ser importante. ¿Para qué? Para alinear el eje vertebral. Para toda la columna va a ser importante el plano menos sagital, para alinearlo con el eje medio del receptor de imagen, ya veces digital y veces analógico. Línea imaginaria, en el caso de la cervical, incisivo mastoides. Plano incisal de los dientes, el borde de los incisivos, y la línea imaginaria que une las mastoides, una con la otra, se va a formar otro plano, bimastoideo se llama. Línea imaginaria a nivel de los hombros. Es importante que esta línea imaginaria deba estar paralela al piso, ¿no? Porque para verificar la rotación que puede tener el paciente, ¿no? Los hombros tienen que estar bien descendidos, ¿no? Al mismo nivel uno del otro, para evitar rotación del cuerpo vertebral. Y el otro parámetro es la manzana de Adán o el cartílago tiroides, hacia dónde debe dirigirse el rayo incidente. Antes de realizar una proyección de columna cervical frontal, debemos retirar todo tipo de artefactos. En el pelo, sujetadores, coletas, se llama. A veces ahora por el invierno vienen con unas campanetas atrás, acá se ve y atrás está el cierre. Cadenas, collares, eso tiene que retirarse. Aretes también. A veces se apelotona el pelo hacia un lado, ¿no? Y a veces en la frontal puede pasar desapercibido, en la lateral se puede proyectar como una masa, ¿no? Una masa en la parte blanda. ¿Ves? ¿Y esto qué es una masa? Y es el arrolamiento del pelo, ¿no? Está juntado con una liga, etc. Eso debe estar suelto, ¿no? Es preferible que el paciente esté con el pelo suelto, o en su defecto llevarlo hacia arriba, hacia la parte del vértex, no hacia la parte de la nuca, porque cuando el paciente se coloca, eso puede crear una falta de alineamiento con el receptor de imagen, puede alterar, ¿no? Entonces eso es, si tiene un pelo largo, etcétera, se lo lleva hacia arriba, hacia el vértex, no hacia la región occipital, o en su defecto el pelo suelto. Para la frontal, este es el CLAP. Por eso se mira de menor. El CLAP. Sí lo tengo, es un librito viejo que tengo ahí, que está en inglés. Años 70 ese libro. Este ya de Ballinger. Yo he visto algunos que se han tomado una foto con Ballinger.
Esos son modelos de Valium. Ya saben su inclinación. Bueno, esta es la forma como colocamos al paciente. Señor, colóquese y levante el mentón, ¿no? Decimos siempre, levante un poquito el mentón, pero lo que no sabemos hasta cuándo va a levantar el mentón. Si tiene cuello corto, tiene cuello largo, ¿no? Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es lo que siempre pregunto yo con una cervical. Nosotros lo que tenemos que hacer, y está en el video, como vamos a ver más adelante, es palpar al paciente, y yo palpo siempre los meatos antiguos y el mentón así, para extender o bajar. Y le digo, a ver, abra un poquito los labios para ver el plano incisal. Este plano incisal, debe coincidir con el plano bismastoideo. Entonces, si está por acá, ya no está al nivel del bismastoideo. Entonces, levante hasta hacerlo coincidir. Estén al mismo nivel. Posteriormente, dirijo el rayo directriz. Todos los libros dicen, todos. Creo que algunos dicen 10, otros dicen 12, otros dicen 15 grados de angulación cefálica. ¿A quién le creemos? Yo no sé cuánto le he puesto, yo creo que le puse 15. ¿Y me van a creer a mí? ¿Me van a creer ahora? No crean en nadie. ¿A quién tienen que creer? A ustedes. ¿Y cómo van a hallar? A ver. Tienen que ver, pues, ¿qué cosa? Esta es la proyección lateral. Y en la lateral voy a ver el grado de inclinación de los cuerpos vertebrales. ¿El método científico cuál sería? Debería medir todas las inclinaciones de los cuerpos vertebrales y hallar una media. Y esa media va a ser esa la angulación para esa frontal. Azúcar. ¿No les parece? Si es el método científico, ese sería el ideal. Por eso dicen que algunos es 10 a 15 grados. No va a fluctuar más. Entre 10 a 15 grados debe ser la angulación cefálica. Uno dice, ya, ahí. Pero como ha dicho el alumno, todo va a depender también pues, de los cuellos, ¿no? A veces hay cuellos cortos, a veces hay cuellos... Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado esa palabra pérdida de lordosis? Cuando hay un traumatismo, cuando está recto, ya no va a haber inclinación. Y entonces eso también va a afectar a la incidencia, sí, va a afectar a la incidencia, a la proyección frontal. Entonces, cuando evaluemos la imagen radiográfica, tenemos que ver todos los pormenores que han sucedido, cómo está el paciente, el estado del paciente. Todos los pacientes son iguales. Bien, entonces con el plano medio sagital, perdón, ya lo pasé. Con el plano medio sagital, coincidiendo con la línea media de la mesa, el plano de los hombros paralelo al piso, va a extender el cuello tratando de tal manera que el plano incisal coincida con el plano bismastoideo. El rayo directriz va orientado al cartílago tiroides, ¿no? Con una angulación de 12 a 15 grados cefálico. ¿Por qué se levanta el mentón al realizar una proyección frontal a péndulo en la cervical? ¿Por qué? Para evitar que se superponga. ¿Qué indica la flecha? El reborde del occipital. La base del occipital. El cuerpo de la mandíbula, recuerden, es así. Y este convexo es el occipital. Entonces levantamos el cuerpo de la mandíbula para disociar sobre todo las primeras vértebras. Sabemos muy bien que una frontal de cervical abarca de la cervical 3 hasta la cervical 7. ¿Cuántas vértebras son? ¿El rayo directriz a dónde debe ir? Olvídense de eso, ¿a dónde debe ir? Al punto medio de todo eso. Pero si no veo la 1 y la 2, cuento de la 3 hasta la 7. Sería 4.5. Bueno, le dejamos en 4. C4 es tiroides. Entonces se toma en extensión porque cefálicamente
está orientada al punto medio, ¿no? De esa manera, así como ven las relaciones. Bien. Ahí están las vértebras, eso lo que vimos en la anatomía. ¿Cómo evaluamos una buena frontal de columna cervical? Ya, bueno, el eje de las apoyos espinosas tiene que estar en el eje medio, ese es para ver que no esté rotando ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Cómo valoro que la incidencia fue la adecuada? Entre cuerpo y cuerpo debe ser el espacio, ¿no? El espacio intervertebral debe ser. ¿Saben lo que pasa? Voy a ser sincero. Yo lo sé, ustedes lo saben. Pero a veces cuando el otro profesional no sabe, el colega te no dice, uy, me salió, ya, que si no sabe, ya, pásalo nomás así. ¿No? Y entonces todo queda en errores. Pero aquel que sabe cuál es el posicionamiento y que debe hacerse así de esa manera, ¿no? Eso sucedía cuando yo trabajaba en Solidaridad, estaba en la vida, no sabía. Yo veía pues radiografía, yo a veces iba en la tarde y en la mañana yo reviso todas las radiografías que han tomado en la mañana y veo, parece que no hay que ir a la universidad porque todas las radiografías mal posicionadas. Pero no había ninguna repetición. Bueno. La proyección lateral. Para la proyección lateral, ¿cuáles son los parámetros? Primero, cómo vive el paciente. Ya, normal, vamos a hacer un paciente de cuello normal. ¿Cuál? ¿Cuál? Que esté perpendicular a la mesa y centrado en la línea media. ¿Cuál es la línea media? No, en la línea que esté, por así decirlo, a la línea paralelo. ¿Cuál es la línea media? De la línea media. Ya, yo agarro y ya, yo me coloco acá y ya estoy bien. No. El receptor siempre tiene un eje medio, ¿cierto? El digital, la mesa mural, ese eje medio tiene que coincidir con un eje de la estructura. ¿Cuál es? El coronal o el vía auricular que pasa por el meato auditivo. O sea, el meato auditivo tiene que coincidir con ese eje medio. ¿Qué me va a permitir eso? El centrado de las vértebras cervicales con el eje medio. Y la imagen radiográfica va a salir al centro de las vértebras cervicales. ¿No? Aquí hay que tener en cuenta, plano medio sagital, ¿para qué? Para que este esté paralelo al receptor de imagen, una lateral. El plano de los hombros, al mismo nivel, para evitar rotación del cuerpo vertebral. Línea imaginaria, incisivo, mastoides igual, tiene que estar al mismo nivel, porque al paciente le voy a decir, extiende el cuello, ¿no? Y de tal manera que el plano incisal coincida con el plano de mastoideo. Y prolongación del cartílago tiroides. El tiroides está acá, entonces tengo un plano anterior y tengo un plano posterior del cuello. Entonces, a la cara lateral del tiroides, ahí va a ir el rayo directriz, ¿no? A la cara lateral que mira al tubo radiógeno. Paralelo, el plano medio sagital está paralelo al receptor de imagen. Y el plano coronal, o el otro que se llama también vía auricular, porque pasa por los meatos auditivos externos, es decir, con el colimador yo tengo que ver que mis meatos auditivos estén en la línea media, en el plano medio de la mesa, en el plano medio de la mesa jugar. Bien, como van a ver aquí, los hombros juegan un papel muy importante. No solamente que estén al mismo nivel, sino también que estén descendidos. No pueden estar así, sino tienen que estar descendidos, porque los hombros se proyectan y pueden tapar la cervical 7. Una buena radiografía lateral debe verse desde la C1 hasta la cervical 7. El gran problema es cuando se trate de pacientes con cuello corto, es decir, la masa de los hombros tapa la cervical 7, a veces se llega a ver hasta cervical 6 o 5.
¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Ya se me ha presentado eso. Ya, eso lo vamos a ver. ¿Ya lo han visto? A ver, ¿qué se hace? Como una lateral con angulación. Yo digo que baja la otra. No, pues ya no puede, ya no puede, ya. No puede porque tiene el cuello corto. El cuello está prácticamente pegado. Ah, no se va a tomar. A veces yo asisto a exposiciones. Y una de las exposiciones de un colega de otra universidad hablaba acerca de la almenara, un evento. Yo fui con mis alumnos, así como ustedes. Fui con un evento ahí a la almenara. Venían de Chile, entonces, ¿y cuál era un tema? El tema era sobre columna vertebral. Me interesa, dije yo, ¿no? Con los chilenos, que venían de Chile, con la novedad. Y el otro tema no eran proyecciones radiográficas, era el radiodiagnóstico. Yo fui con mis alumnos. Bueno, entonces comienza el colega. Ya no voy a hablar los pormenores, porque mis alumnos lo han visto. Y comienza a hablar. Y de ahí estaban sentadas las chicas me miran, y yo también las miro, y me dicen ellas, ¿qué está hablando? Porque estaba repitiendo el tomo 1 de Barker, creo que la página 30, estaba repitiendo lo mismo. Y entonces comienza a hablar de la proyección lateral de columna cervical. Entonces él habla que hay problemas con la lateral porque se superpone, que los hombros, que no sé qué, entonces era que una proyección que una ligera angulación se da de almenara. Lo que está de almenara, la gente va a escuchar de él. Ya no trabaja. Es fácil tomar las laterales de los pacientes con cuello largo. Lo difícil y dificultoso es tomar en los pacientes con cuello corto. Entonces, saber que me lo tome un paciente con cuello corto, ¿eso qué dice? Para eso, ya ustedes han haber visto cuál es la solución, los colegas. ¿Han visto, no? Yo lo he hecho en emergencia, pacientes de emergencia, y lo he hecho en solidaridad también con pacientes que me pedían una radiografía frontal y lateral de una cervical nada más, ¿no? Pero yo digo, no se ve la C ni la C. Vamos a tomar la twinning por la del nadador para ver la 7 y ver la de 1. ¿No? Eso lo vamos a ver. Sí, lo vamos a ver. Bien. Entonces, ¿qué hacemos para una columna cervical? Una vez que hemos alineado, en lo posible, hacer descender los hombros. ¿Cómo lo vamos a hacer descender? De esa manera. Le puedo decir al paciente que junte las manos así y aquí ejercer una presión. ¿No? Puedo hacer una presión o puedo agarrar los hombros y bajarlos, ¿no? A la vez, para que me baje los hombros. Tomar la radiografía lateral y evaluar. Que debe ser hasta la cervical 7. Si la patología merita que el problema está en las últimas cervicales, hay que tomar la twinning o el nadador cérvico dorsal CRS. Bien. El rayo directriz va a la proyección del tiroides, a la parte lateral del cuello. El paciente debe hacer una ligera extensión, tratando que el plano incisal coincida con el plano bismastoideo. Esto se hace en los casos de emergencia, ¿no? El paciente politraumatizado llega y hay que tener unas muñequeras. Aquí se amarra el paciente aquí, se coloca uno al extremo de la mesa y jala para hacer descender los hombros, ¿no? De esa manera. Se toma en incidencia horizontal. Me olvidaba. Bueno, en la lateral de columna cervical, aunque nos va a tocar el capítulo de emergencia, no se coloca ninguna almohadilla en el paciente, está contraindicada para tomar una lateral de columna cervical, colocar una almohadilla. ¿Para qué creen que usan la almohadilla? Para hacer de que las vértebras se proyecten. ¿Para qué? Restas. No, para que estén dentro de la imagen, caigan dentro en el analógico, hablo del analógico. Esto es falso, sin almohadilla sale la columna cervical. No es necesario colocar almohadilla. ¿Qué? Las vértebras cervicales están acá. No, están por acá, están a la altura del oído. Entonces no se va a cortar, la imagen va a salir ahí. Está contraindicado colocar almohadillas si el paciente fue traumatizado, alteramos. Si hay una anestesia, aumentamos peor. Está contraindicado. Ya esto ya lo hemos visto en la anatomía. ¿Respuesta a la pregunta?
Esas eran todas las radiografías, ¿no? Estas son las otras laterales, que son las funcionales, en hiperflexión y en hiperextensión. Hay que tener en cuenta siempre que el eje biauricular esté al medio, en la hiperextensión. El radio directriz va a la proyección de la cervical 4, a la parte lateral del cuello, ¿no? Así de esa manera. Esto ya lo han visto en la práctica. Esto lo viste del libro de Clark. Nunca lo he hecho. Un paciente echado en la mesa hacer esto, ¿no? En hiperflexión o hiperextensión. Esto es una hiper. ¿Qué valora? Valora los espacios. Y conjuntamente con la hiperextensión es para valorar pequeños deslizamientos del cuerpo vertebral que puedan pasar desapercibidos en una lateral. Ojo, esto viene con indicación médica. Yo no le voy a hacer a un paciente politraumatizado a las funcionales. Se le ha tomado la frontal, se le ha tomado la lateral. El paciente va a consultorio externo, se evalúa y persiste el problema, entonces pide radiografías funcionales. Lo otro también es para evaluar pequeños pinzamientos que pueden haber y pueden estar ocurriendo en alguna arteria. Y el paciente tiene mareos, ¿no? La arteria lleva sangre y el paciente puede tener mareos. Buscar pequeños pinzamientos también. La transoral se usa en caso de traumatismo, sobre todo sobre el nivel de la C1 y C2, chanela cervicooccipital, ¿no? Neuralgia grave, búsqueda de lesiones metastásicas. Parámetros: plano medio-sagital, que tiene que estar en la línea media de la mesa. El paciente, la línea orbitomeatal. La línea orbitomeatal es aquella que va desde el ángulo externo del ojo al meato auditivo externo. Esa es la línea orbitomeatal. Con relación, el plano de la mesa debe formar un ángulo de 20 grados. La línea imaginaria, incisivos superiores, o sea, el plano incisal debe coincidir con el plano bimastoideo. Así. Esta línea orbitomeatal, con el eje medio o la vertical, debe formar un ángulo de 20 grados. El paciente hace apertura bucal, de tal manera que el plano incisal, los incisivos superiores coincidan con el plano bimastoideo y el rayo directriz pase por el centro de la cavidad oral. Ahora, existe aquí una maniobra más que hay que hacer. Se le pide al paciente que no diga U, porque siempre pierde, sino que diga la letra E. La letra E hace de que la lengua se posicione a la base de la boca y no pueda proyectar sus partes blandas sobre las primeras vértebras cervicales. Y se hace en posición. Ahí está. ¿Qué debemos ver en una radiografía transoral? Las dos vértebras, ¿no? El axis apoyo-ontoides, las masas laterales del látex, y en parte la charrera cérvico-occipital, la interlínea articular atroaxoidea. A veces sucede de que el paciente presenta sinostosis, presenta dehiscencias en la base de la apoyo-ontoides, una falta de consolidación, ¿no? Hay como una solución de continuidad, una fractura aparentemente, ¿no? Se piden a veces radiografías transorales. Hay otras formas de tomar los odontoides, ¿sí? Hacer una radiografía, así de pie, si se parece estar de pie, yo puedo hacer una odontoide, una invertida del seno maxilar, de Batters. El paciente, sabemos que en la Batters tiene que apoyar el mentón, tratando de que no apoye la punta de la nariz, los dos dedos separados de la línea media de la mesa. Y si yo le doy más hiperextensión y hago el rayo directriz aquí, lo que voy a proyectar dentro del agujero magno es la apoyo odontoide. En los casos de emergencia es eso. Me piden odontoides y el paciente viene, extiende el cuello, todo lo que puede hacer. Toma una frontal y ahí voy a ver, debajo del mentón voy a ver mentón y borde posterior del occipital, adentro del agujero magno voy a ver la apoyo odontoide. La otra es la transoral, que sí me ha permitido ver a través de la cavidad oral la apoyo odontoide.
forma de tomar apoyos auditoides es observarlo a través de la proyección del seno maxilar. Se llaman oblicuas de escala. ¿No? Aquí, la frente acá está. Ah, esta es la que yo decía, ¿no? Claro, que es invertida, está en prono, pero puedo tomarlo en supina también. Así en supina. Para sacar cuerpo de la mandíbula, occipital, y acá está el agujero magno, está la pulso auditoide. Esto depende pues de la colaboración del paciente, de cómo venga el paciente, ¿no? Entonces igual el oblicuo de cada ojo. Sí, aquí se va a proyectar. ¿Y dónde va el país? Por encima del gonio, aquí. Del gonio a la altura del seno maxilar. A la altura del gonio más o menos. Aquí están las primeras vértebras. Está la tiroides, 4, 3, 2, acá está la 1. La otra proyección es la oblicua. Esto generalmente, traumatismos, sería para valorar una fractura, sobre todo rozando el cuerpo vertebral 45 grados, pero mayormente se utiliza en esto, en las neuralgias cérvico-braquiales, ¿no? Es aquellos pacientes que vienen y dicen que tienen dolor en el miembro superior y hay pérdida de sensibilidad, los dedos no lo sienten. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es, lo probable que puede estar pasando es que a través de un agujero de conjunción, un osteofito esté pinzando una raíz raquídea. Entonces le da cabeza el problema al paciente. Y él dice, no me he golpeado, no me he caído, y de la noche a la mañana este dolor lo vengo teniendo y ahora ha aumentado, ¿no? De tal manera que le doy aquí, ahora se ha extendido todo el miembro superior, pero ya no estoy sintiendo los dedos. Entonces es una neuralgia cérvico-braquial, se llama neuralgia cérvico-braquial, son sus signos. Bien. Parámetros, plano miosagittal, tiroides y la distancia. Ah, me olvidé, la distancia de la columna cervical, la lateral. ¿Cuál es la distancia? El metro, ¿no? ¿Cuál? ¿El metro es el nivel? ¿Qué dicen? El año pasado hubo una discusión con los alumnos, mi grupo de que están en los demás. No, con otros alumnos que rotan en un hospital, no voy a decir el nombre del hospital. Yo tengo ahí, todos no me quieren, hay gente que... ¿no? Para las laterales de columna cervical se deben tomar a 1,80 m. Otros dicen 1,50 m. ¿Por qué? No sé, ¿por qué? ¿Qué? ¿Toman 1 metro las laterales de columna cervical? Ya, allá también en el Hipólito, en Calor, no creo. ¿También? Urge, entonces seguirme al urge. ¿Rebagliati también? No. 1,80 m. ¿Por qué? ¿Por qué no hacen la...? Claro, ustedes dirán, bueno, allá en los de mayo, cuando tenemos la oportunidad, ya les he dicho, ¿no? Tomen la mano, frontal, PA, y tomen ese mismo, tomen la P y vean la diferencia. Y ahí nos sacamos el clavo, pues, acá hay una diferencia, por esto es. Lo que pasa fue que en la lateral de columna cervical, el eje vertebral, ¿cuál es el principio de la formación de la imagen radiográfica? Mientras más llega por fuera. Mientras más llega está la estructura del más magnificado va a estar. Ah, o sea que una columna vertebral lo puedo tomar así, porque acá está alejado la columna. No, tan alto, pero se prefiere siempre tomarlo en AP. Hay un principio. El principio es que toda estructura que está más cerca al receptor de imagen se va a ver más nítido, más real. Por eso las laterales de columna deben tomarse en AP, las frontales, que el 80%, ¿no? Hay otras que se toman en PA. Pero generalmente se toman así, porque está más cerca. ¿Qué pasa en el lateral de columna cervical? ¿Cómo está el eje vertebral con relación al receptor de imagen? Alejado. Para compensarlo, se da distancia. Pacientes que vienen espásticos, tienen un problema reumatológico en la rodilla, a veces vienen de consultorio y vienen flexionada la rodilla, así viene. Señor, estire, no puede, está ahí, está tenso, no puede y si mueve, grita. ¿Qué hacemos?
hay que tomar la radiografía frontal de rodilla. Oye, pues está así, ¿cómo hago? Entonces lo que hay que hacer es, si estoy en analógico o en digital en directo, poner una almohadilla debajo de la articulación de rodilla para acercar el receptor y dar distancia, ¿no? Porque si yo bajo la distancia, la imagen se magnifica y pierde nitidez. ¿Ya? Para no olvidarlo, eso también lo voy a acoplar a otra imagen. ¿Para qué se utiliza la bata? Para personas paralizadas. ¿Para qué más? En emergencia. Porque están en Hipólito, a veces están en emergencia con pacientes. Toman batas. Todo traumatismo en los huesos de la cara se emplea la provisión de batas para ver una visión de conjunto de órbitas, piso malar, arco cigomático, mandíbula. Es una visión panorámica de todos los huesos de la cara. De ahí yo puedo tomar radiografías selectivas. Entonces, a veces viene un paciente politraumatizado y me solicita radiografías de Bartels y el paciente está echado y tiene fractura de pelvis. No lo voy a poder sentar. ¿Han visto ustedes radiografía de Bartels? ¿Han visto? La de Bartels, ¿han visto? ¿Han visto? Hay pacientes que colaboran, pero los pacientes que no colaboran, que están echados, hay que tomar la Bartels invertida, así. Entonces el paciente lo que va a hacer es eleve el mentón hasta donde pueda. Entonces aquí, ahora que vamos a ver cráneo, hay una serie de líneas en el cráneo. Una de las líneas, ya la han visto, orbito mental. Otra, piso de órbita, infraorbito mental. Bajamos entre la nariz y los labios, el punto medio se llama acánteo, esto se llama acánteo meatal. Después hay otro que vamos a ver, esto es el mentón. Mentón acá, la línea mento-meatal. Entonces, si yo estiro el mentón, voy a tratar que esta línea mento-meatal esté inclinada en función a las radiaciones. Yo voy a angular en función a cómo está esa línea imaginaria. Eso lo dice Botraña. Lo que no me dice Botraña es la distancia. Porque ustedes dicen lo que dice Botraña, la radiografía le va a salir un gigante, le va a salir con pérdida. Hay que darle distancia, ¿ya? Darle distancia, 1,20 m, darle toda la distancia. Y van a ver que, como si lo hubieran tomado de pie o sentado, esa bata, ¿ya? Bien, estamos en la oblicua. ¿Por qué se rota 45 grados? Se da una angulación, sí, de 20 grados en la posición oblicua de una cervical. ¿Por qué? ¿Para qué saqué esto? Esta es la oblicua, ¿no? La oblicua de columna cervical. ¿Han visto oblicua? Sí. Ya. La pregunta es, ¿qué oblicua han visto? ¿Esta? ¿O han visto esta? ¿No han visto oblicuas? ¿Quién ha visto oblicua? ¿Qué oblicua han visto? ¿Así? ¿Esta? ¿Oblicua? ¿Cómo se llama esta? Oblicua posterior izquierda. En las oblicuas, los agujeros de conjunción son de los dos lados. Se toman oblicuas posteriores derechas e izquierdas. Esta es la izquierda y esta sería la derecha. Y se da una angulación. Entonces la pregunta es, ¿por qué rotamos 45 grados? Se está explicando. Porque en esa rotación de 45 grados voy a hacer de que mi rayo directriz, mi rayo incidente pase a través de todo este eje, ¿no? Con una angulación de 20 grados. Me lo averiguan esto. Ahí está el esquema, ahí está, en el esquema les estoy diciendo más o menos, vean. ¿Por qué se da 45 grados? Ahí está en el esquema, está, ¿no? Ahora, ¿qué pasa por los agujeros de conjunción? Las raíces raquídeas. Entonces, todo problema de neuralgia cervicobraquial debe tomarse. Bueno, yo no sé, ya me acostumbré, pues. Yo tomo las oblicuas anteriores, no tomo las posteriores. Esa es una oblicua anterior. Anterior izquierda
y ese es anterior derecho. Con una angulación de 20 grados caudal. Cuando es cefálico, perdón, cuando es oblicuo posterior, se toma como angulación cefálica, 20 grados cefálico. ¿Ya? Cuando es oblicua anterior, ese es anterior, las angulaciones son 20 grados, pero incide de manera caudal. En cambio, cuando es, no, igual es anterior esta vez, el otro. Esta, posterior, cuando es oblicua posterior, la angulación es cefálico, ¿ya? Cefálico. ¿Y cuál será la diferencia? Es que porque me he acostumbrado, y usted ya me creía, me he acostumbrado a esto ya. O porque acá la veo mejor a la paciente, o a mí porque no me gusta ver a la paciente de forma así. ¿Por qué? Ustedes han visto esta, ¿no? Esta de la visto. Sí. Ya. Que a veces uno se acostumbra y dicen, aquí la saco, ya. Bueno, hay parte de protección radiológica, dejando un poco el tiroides, ¿no? Bueno, yo tengo la forma de tomarla así, ¿no? No digo que no, que la toma también así, oblicua posterior. Así. Bien. ¿Cómo se realiza una oblicua? Es más fácil que tomar una lateral de muñeca, pero la lateral de muñeca yo me demoro más. Una oblicua, partimos de 90 grados, ¿no? La lateral. Apoyamos el lado del agujero que se va a estudiar, el próximo. En este caso, estamos por la izquierda. El paciente ha rotado 45 grados. Este es el secreto. ¿Dónde estás? Este de acá. Yo debo rotar y mirarme el esternocleidomastoideo. Debo mirar, ¿verdad? Rotar de tal manera que el paciente que está en lateral, aquí está en lateral, mi cráneo está en lateral, esté en 45 grados. Ojo. Después, tenemos que hacer una extensión de la mandíbula hacia adelante, llevar hacia adelante la mandíbula, para evitar que la rama ascendente de la mandíbula se superponga sobre las primeras cervicales. Entonces, una radiografía oblicua es rotar al paciente el plano medio sagital 45 grados y hacer que el cráneo, si está lateral, ponerlo en 45 también. Y hacer de que la mandíbula se proyecte hacia adelante. Lleve la mandíbula hacia adelante, el mentón hacia adelante. Le decimos, proyecte hacia adelante, ¿no? Para tratar de evitar que la rama ascendente de la mandíbula se superponga sobre las primeras vértebras cervicales. Ya lo van a ver en el video. Entonces debemos ver, la forma de evaluar es esta, ¿no? Ver los agujeros de conjunción. Bueno, estas yo no la he hecho. Generalmente todo paciente que viene por un traumatismo se tiene que valorar fracturas, compresiones, disminución de volumen de cuerpos vertebrales o ver deslizamiento del cuerpo. Y eso se ve en una frontal o una lateral de columna cervical. Las oblicuas no tanto, pero lo mencionan y dicen de que una forma de tomar una oblicua en un paciente en depósito dorsal es colocar el receptor. Si este es el eje medio, colocamos el receptor, el borde, y algo interno del receptor a este lado y el otro borde aquí, y dar una angulación de 45 grados. Saben que cuando se angula, la proyección no se proyecta sobre el mismo eje, sino se proyecta más allá. Por eso se hace aquí, se coloca el receptor de esa manera. Creo que una vez lo hice, una sola vez. El video completo. Este es el foto. Hacer el movimiento de abrir y cerrar la boca. Y al paciente se le dice abra y cierre la boca. Y
a lo que no han dicho los factores. ¿Cuáles son con cuándo toman las columnas cervicales? Frontal. A ver, ayúdenme, porque me olvido, yo no sé. Ya, en cualquiera. Vamos a hacer en el digital, en ese digital que tiene, voy a hacer una de esta de acá. Yo tenía mi cuaderno de factores. ¿Ah? Yo apuntaba a Juan decía 60 con 20, Pedro decía 50 con 30, después decía Roberto decía 80 con 10. Yo no sabía qué escoger, porque había varias. ¿Por qué cambian? Decían, ¿por qué no se ponen de acuerdo y establecen? Y después no pensaban que eran dos matemáticos, que al final todo era lo mismo. Ya, bueno, 75 con 15. El problema es que en el digital no se puede hacer esto. Se puede hacer en el indirecto o en el analógico. ¿Por qué? Porque el digital, ustedes hacen la exposición, atraviesan la estructura y llega el receptor rápidamente. En cambio, en el analógico lo que yo puedo hacer es darle mayor tiempo de exposición. Por decir, 60 kilovoltios con 30 ms para tomar una frontal de cervical. 30 ms un poco grueso. A ver, 200. Vamos a poner que sean 60 ms, extremadamente, ¿ya? ¿Ya? No, vamos a suponer, digo, para que ustedes vean. ¿Cuánto necesito? Si tengo 200 mA, ¿cuánto necesito de tiempo para llegar a 60 mA? 0.3, ¿no es cierto? O sea que necesito 0.3 para provocar en escala de 60 mA. Yo necesito 2 segundos de exposición. En esos 60 mA, ¿cuánto de MA debo tener? En 3 segundos debo bajarle a la escala de 20 y dar 3, porque 3 por 20 me va a dar 60. O sea, la misma cantidad de radiación, pero en mayor tiempo de exposición. ¿Para qué? Para que coincida con el momento de apertura y cierre del paciente. Abra y cierre, abra y cierre. Lo que se va a provocar es una borrosidad. ¿Pero qué consigo con esto? Dañar mi tubo radiógrafo, ¿no? Entonces, eso se hace en ciertos casos nada más, no lo hago en todo. Puedo usar la transoral para ver las primeras vértebras, puedo usar la frontal, las demás vértebras no voy a ver, ¿no? No me digan tomografía. Eso ya lo saben. ¿En qué proyección o método radiográfico se podrá observar el macizo apofisial y su articulación interapofisial? Ya lo hemos visto. ¿Cuál es el macizo apofisial? Este. En una lateral, ¿ahí está? ¿Y en una frontal? No se ve. Pero sí se ve. Con angulación. ¿Qué haría para verlo de frente el macizo apofisiario? Si yo le tomo la frontal, ¿cómo se toma? ¿Con qué angulación se da? ¿Qué orientación es? ¿Caudal o cefálico? Cefálico. Y la pregunta es, si el eje de radiación va así, ¿coincide con el eje del plano anatómico de la apófisis? Es así, tiene que ir así, el mismo eje, vean. Para ver el macizo apofisiario se toma caudal. ¿No? Se toma caudal. Esa es la frontal, esa es la lateral y esa es la caudal. Y ahí está el macizo apofisiario. ¿Qué diferencias hay entre la frontal AP
con angulación cefálica y esta con angulación caudal. Que acá valoro En los espacios regulares. ¿con quién? ¿Quién es este? El El cuerpo. Yo valoro el cuerpo y el espacio. En cambio acá ya no veo el cuerpo. Veo sí el macizo superficial, porque acá no se ve. ¿No? Ahí sí se ve y se ven sus interlíneas articulares. Ojo, a veces hay problemas de osteofitos a nivel del macizo superficial. Y justamente son los problemas que comprometen al paciente. Y que en una frontal pasa desapercibida o en una lateral puede verse como un efecto de sumación. ¿Ya? Entonces, este es frontal. O también llamado, es una axial se llama, llamaríamos axial. Esta de acá, posición axial. Con rayo, con inclinación caudal. Más o menos de 20-25 grados caudal. O sea, esta es una, frontal de columna cervical hay dos frontales. La cefálica y la caudal. Y ya saben en qué casos usar. Si ustedes me ven un efecto de sumación acá en el macizo apofisial, me ven un efecto de sumación con un osteofito, tengo que tomar esto. Y ahí van a encontrarse, uy, ahí está lo que no veíamos en la frontal. Ya me ha sucedido esto. Cuando ha sucedido, cuando he podido ver al paciente. Columna dorsal. Vamos a realizar un ratito antes de ver columna dorsal. ¿Y alguna pregunta de cervical? Bueno, ahí me van a ver. La cámara indiscreta. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy mirando el plano incisal. El plano incisal lo estoy mirando. Ahora un poquito la boca. Estoy palpando la mastoides. Estoy bajando el mentón para alinear eso, justamente el plano incisal con la mastoides. Ese es el grado de extensión del cuello. Y después estoy verificando que el plano coronal o bioauricular coincida con la línea media de la mesa, para el centrado de una lateral de columna cervical. Lo vamos a cortar ahí. Ya hice la exposición, a ver. Va a aparecer la imagen. Esa es la imagen del paciente. Ese grande, de un ratito. Semiología, ¿cómo hacían eso? ¿Qué es lo que están viendo? Yo veo unos osteofitos. ¿Ah? Yo veo unos osteofitos y una pérdida del espacio articular entre la 6 y 7. 6 y 7 yo no funcionaba. Signo del escalón. ¿Hay o no? Sí, hay. ¿Hay osteofitos hacia el borde marginal anterior? Sí, hay. Ahora, ¿hay pérdida del espacio intervertebral aquí? Sí, ese. Acá estamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 6 y 7. Esta pérdida de espacio, esto se llama discopatía, pero en el caso de esto es una discartrosis cervical 6, cervical 7. Y acompañada de retrolistesis, porque esto está yéndose para atrás, en relación al conjunto, vean acá. Bueno, en total esto es una espondiloartrosis cervical, ¿no? Discartrosis cervical 6-7 acompañada de retrolistesis. Bueno, pero eso no tiene que ver con esta lateral. Bueno, este video demora bastante. Vamos a ver algunas nada más. Hasta 7. Proyecciones radiográficas de columna cervical. Ahorita vamos a ver. Los movimientos, ¿no? Hiperflexión, hiperextensión, de qué manera, cómo afecta la rotación de las interlíneas articulares.
la raíz es aquí, es ahí. Voy a avanzar. Ya, ahí estamos. Revisión horizontal ante la posterior. Con esto es un video de internet. Vamos a evaluar lo que dice el internet. En parte hay cosas bien. Vamos a avanzar. ¿Dónde está el audio? Necesito audio, le dije, y el audio lo he puesto acá. Bueno. Bueno, este es de anatomía, ¿no? Quiero ver, esta es la proyección lateral. Bueno, ya. El plano auricular, el plano coronal, con la línea media de la mesa, ¿cierto? Es lo primero que debemos fijarnos según la lateral de la cervical. Hay que dar distancia al tubo de ojo para evitar la magnificación y la falta de nitidez de los cuerpos vertebrales. Qué diferente, nada más simpática. ¿Qué vimos? Oblicuas. A ver, vamos a ver las oblicuas. Acá tenemos lateral. Esta es la oblicua. Un ratito, está medio borroso. Vamos a ver la original. La original no sé qué. Empezamos acá. Está sin editar. El año pasado ponemos una oblicua de color cervical. Hay dos planos, el posterior y el anterior.
caso de esta línea, ya saben, ¿no? Esta línea debe coincidir con la línea media de acá. Están mis alumnos. Bueno, este equipo ya no funciona en el hospital. No debe digital nuevo. Este es uno. Este no era su tipo. Otro. Esa es la otra oblicua. Pero no estamos viendo las placas, ¿no? Las imágenes no se están viendo. Bueno, de repente les estoy engañando. Sí. Y en la oblicua de cervical que dijo, la señora, creo que por cuestión de los senos no tenía pegada. ¿No tenía qué? O sea, no tenía pegado el rostro a la... No, lo que voy a tomar es la columna. Por eso. No magnificaría tampoco, por eso la distancia. Sí, sí. Le doy distancia. Otro 50, otro 80. Este es con el equipo digital. Solamente que por no estar editado, está de costado la imagen. Pero es una oblicua. Que me están filmando de costado, no está de cúbito, está de pie. Me ha faltado editar. ¿Ustedes han sido? ¿Ustedes han sido? No me acuerdo. O sea, hay que ponerlo así. Está de pie la paciente, ¿eh? Igualito que no va a estar de costado el equipo, ¿no? Esa es la otra oblicua que he tomado. Es para que vean. Lo que estoy tomando es una oblicua. La próxima lo boto. Ahí va a salir la imagen. Ahí está, ¿ves? ¿Ves? Claro. Yo tengo que ver los objetos de conclusión. Ojo, el secreto está en oblicuar y esto, llevar el mentón hacia adelante y la distancia. ¿Descansamos un ratito? 10 minutos.